a saludar al biólogo magíster en biotecnología, ambientalista, argentino, aunque en este momento está en Alemania, Esteban Servat. Mucho gusto, Esteban, y muchas gracias por tomarse este trabajo de atendernos a la distancia. Carlos Mateu le habla desde Radio Noticias en Santa Rosa. Buenos días, Carlos. Saludos a ustedes y a toda la gente de La Pampa. Bueno, igualmente para usted. ¿En qué lugar de Alemania está? En la capital, en Berlín, con una ola de calor que ya está afectando toda Europa. No me diga. Bueno, ¿la afectación es grave? O sea, ¿lo cuenta como un problema serio? Sí. En Francia la temperatura superó los 43 grados el día de ayer. Acá, afortunadamente, como estamos más al norte, no es tan grave todavía, pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los años y el cambio climático, sabes que cada vez van a ser más fuertes estas olas de calor. Ajá. Me meto un segundo en esto para después ir al tema que nos convoca, Esteban, pero los franceses, los alemanes utilizan mucho aire acondicionado. ¿Es una costumbre o no? No, acá hay una gran falta de aire acondicionado por ese motivo, porque nunca hubo temperaturas elevadas en el verano. Los veranos siempre fueron muy templados, muy suaves, de modo que no están preparados para este tipo de calores. Mire usted, bueno, empiezo por casi el final, diría. ¿Por qué usted, siendo argentino, vive en Alemania? ¿Qué lo llevó ahí? Bueno, mira, yo me tuve que ir de Mendoza por la lucha que dimos contra el fracking, que fue muy intensa todo este año pasado. Tuve una fuerte persecución judicial, me transformaron en la persona más denunciada de la provincia por luchar contra el fracking, y todo eso empezó cuando nosotros en marzo del año pasado revelamos desde la organización Ecolix, que es una organización creada al estilo de Wikileaks para publicar documentos que hayan sido ocultados o censurados por gobiernos o empresas, en este caso con respecto al área ambiental. Y lo creamos porque entendimos la necesidad que había de dar una salida, un portal para proveer esa información de parte de algunas personas que estaban adentro del Departamento de Irrigación y del gobierno, viendo cosas que estaban mal y que estaban siendo ocultadas al público. Entonces, nosotros publicamos un informe secreto del Departamento General de Irrigación de Mendoza, donde se revelaba que las primeras pruebas piloto de fracking ya estaban contaminando las napas de agua en el yacimiento Cerro Pencal en Malargüe. Y eso detonó y alertó a la población, y bueno, se generó un gran movimiento que fue muy intenso y que fue muy perseguido. Enseguida a mí me empezaron a caer causas judiciales. La primera fue de parte del intendente de General Alvear, para acallarnos, para censurar las publicaciones de Ecolix. Sin embargo, le salió mal. Afortunadamente fuimos capaces de dar vuelta a las causas, y eso fue por lo que empezaron a amenazarme y a mi familia en los últimos tiempos, y me tuve que ir porque el intendente Marcolini, si bien dice que está en contra del fracking en la cuenca del Atuel y que está en defensa de la 7722, que es la ley que protege el agua de Mendoza de la megaminería, ha hecho todo lo posible por órdenes de Cornejo para silenciar y censurar y perseguir a quienes estuviéramos alertando a la población sobre los peligros del fracking. Sin embargo, no pudo responder a los argumentos científicos que se presentaron en esa causa, junto con la presencia del pueblo que hizo que él no se presentara a una audiencia pública obligatoria, y finalmente tuvo que renunciar a la causa, con lo cual nos dio la razón de que todo lo que veníamos diciendo era cierto, y que lo que él dice y que el Departamento de Irrigación vienen diciendo son sistemáticamente mentiras. Le han mentido al pueblo de Mendoza y a ustedes en La Pampa, que tienen un reclamo histórico por el río Atuel. Le han mentido sobre el uso del agua.
le han mentido sobre el fracking y la contaminación de las napas, y ahora también les están mintiendo sobre este grave derrame de líquidos de producción del fracking sobre uno de los afluentes del Atuel, que ha sido muy grande, y están una vez más minimizando los volúmenes, negando y tergiversando la realidad para intentar de que la población no se alerte y no se movilice al respecto. ¿Cuál es el contaminante precisamente o puntualmente? Bueno, el cóctel que se utiliza para la fractura hidráulica, no sé si ustedes lo conocen, pero la fractura hidráulica consiste en extraer de grandes profundidades, en este caso estamos hablando del yacimiento Vaca Muerta, a través de la técnica de fracking, que es una técnica desarrollada para extraer del planeta hasta la última gota de gas y petróleo, que están contenidas en burbujas, en esquisto no convencionales, y eso hay que destruirlo, hay que fracturarlo con grandes cantidades de agua, altísimas presiones y con más de 600 químicos que tienen la capacidad de disolver esa roca, de mantener las fracturas abiertas, de permitir el escape de las burbujas de gas y de petróleo para poder ser extraídas. Ese cóctel es altamente tóxico. Ustedes se imaginan que si tiene la capacidad de disolver rocas, no es un cóctel inocuo, como también el gobierno, el intendente y el gobernador, tanto como Irrigación, han intentado engañar a la población diciendo que tiene 4 productos químicos de uso doméstico que son totalmente inofensivos, que están en la pasta de dientes, en el helado y en el limpiapiso, con lo cual es totalmente mentira y está probado científicamente en todo el mundo. Por eso el fracking es una técnica que está prohibida en la mayoría de los países desarrollados y que está en tendencia de prohibirse en todos lados, excepto en Argentina, donde nos quieren imponer que Vaca Muerta es el futuro y es la salvación económica y energética del país, cuando el único futuro que representa Vaca Muerta es el futuro para la economía estadounidense, que son los grandes beneficiarios en el mundo a nivel geopolítico de contar con el fracking, y que además cuentan con Vaca Muerta como una garantía de la deuda externa que ha puesto el presidente Macri de manera inconstitucional, y por eso ha sido denunciado penalmente. Pero volviendo al tema de los químicos, causan cáncer, causan abortos, malformaciones en fetos, leucemia, un sinnúmero de enfermedades desconocidas y totalmente irreversibles, muerte de animales, y ese es el cóctel que ha sido derramado en un volumen superior a los 2 millones de litros, porque el caño estuvo roto durante todo un día, vertiéndose hacia el arroyo El Manzano, que es un afluente del arroyo El Álamo, el cual vierte sus aguas en el río Salado y a su vez en el Atuel, con lo cual con el tiempo transcurrido ya la contaminación ha llegado al río, si bien las autoridades siguen ocultando la información para una vez más evitar que la gente se movilice, que es lo que más miedo le tienen ellos. Es impresionante la cantidad de disparadores que nos ha dado Esteban con esto que nos cuenta, y le quiero reflejar algo como trabajador de prensa desde hace muchos años, en cuanto a esto que los medios difunden y que muchas veces la sociedad recibe como una certeza. Yo lo escuchaba hablar de los 600 químicos que participan de el agua a presión para fracturar la roca y que se libere la burbuja de gas o de petróleo, que eso es el fracking, más o menos mal dicho. Y le confieso, es la primera vez que escucho que alguien dice que participan 600 químicos. La creencia es que solo era agua a presión. El fracking era agua a presión, no 600 químicos. Y lo emparento, ¿sabe con qué? Con esto que se dice habitualmente cuando se ataca la toxicidad del glifosato. Yo he escuchado ¿cómo se llama?, técnicos de Monsanto decir: yo me tomo un bidón de glifosato y no me pasa nada. Digo, ¿cómo nos engañan, inclusive desde los intereses económicos vinculados a la prensa, que difunde mentiras? Mire, Carlos, usted ha dado ahí con un tema muy grave, porque el papel de los medios de comunicación de la provincia de Mendoza, en este caso, ha sido lamentable, salvo muy honrosas excepciones.
que se la han jugado, por decir la verdad, y han sufrido persecuciones y todo tipo de aprietes para no hablar más del tema. Pero mira, en este momento ustedes son el único medio que nos contacta para poder divulgar esto, salvo lo que está difundiendo Radio 1 de General Alvear, que es la única excepción, y unos pocos periodistas en la provincia, pero si no fuera por ustedes, esto no se estaría dando a conocer fuera de lo que es General Alvear, y por eso les agradezco mucho, porque es un tema gravísimo, y eso habla de los grandes intereses que hay en los medios. El gobierno de Mendoza ha multiplicado la pauta publicitaria, que ustedes saben bien que es lo que utilizan los gobiernos para disciplinar a muchos de los medios, que lamentablemente tienen más lealtad al dinero que a la población que los escucha y que los mire. Sin ir más lejos, ya ha iniciado el gobierno e Irrigación toda una campaña mediática con el objetivo de negar toda esta cuestión, la gravedad de la contaminación, hacia dónde fue la contaminación, tratando de decir que no fue hacia el río Atuel, sino hacia el río Malargüe, a la laguna Chancanelo, con lo cual también se trataría de una cuestión gravísima, porque es una reserva de valor protegida a nivel internacional, un sitio Ramsar, y están permitiendo la destrucción de toda la cuenca del río Atuel, que no existe un mapa hidrogeológico de la provincia, y si bien en el sur los grandes responsables de permitir el avance del fracking sobre el Atuel son los responsables políticos de General Alvear, que dicen que quieren hacer una zona de exclusión para la cuenca del Atuel, pero eso es mentira, porque además están permitiendo que avance el fracking sobre esa cuenca, que además no está determinada en sus límites hidrogeológicos, y además le han concesionado a la empresa El Trébol hasta la zona petrolera Atuel Norte, con lo cual el fracking, que ahora ha empezado a generar las consecuencias de manera a muy corto plazo de haberse iniciado, ustedes pueden imaginarse cuáles van a ser las consecuencias para todo el sur mendocino y para ustedes, que vienen demandando la llegada del río Atuel hace décadas, y ahora les va a llegar un río que, si les llega, además de que el fracking está utilizando enormes cantidades de agua de manera ilegal y mintiendo al respecto, porque Irrigación dice que no usan agua, sino que usan agua de formación, lo cual es totalmente falso. Lo hemos también desmentido desde Ecolix, y yo los invito a ustedes a ver las propias noticias de la industria del fracking que han admitido el diario La Mañana de Neuquén, el 13 de octubre de 2018, el título es El agua que se cuenta en millones, donde explican que utilizan más de 35 millones de litros de agua del río por cada pozo, y eso es carísimo, con lo cual es un problema de toda la industria en Vaca Muerta. Y no vamos a imaginarnos que de pronto en Mendoza han hecho una innovación tecnológica única en el mundo para usar agua de formación, cuando ni siquiera al instalar el fracking cumplieron con los mínimos requisitos legales y ambientales, porque contaminaron las napas, no instalaron los instrumentos de medición, los freatímetros, ocultaron la información, no hicieron los estudios de impacto ambiental apropiados. Además, para hacer el estudio de impacto ambiental contrataron a una entidad de la Universidad Nacional de Cuyo que no está autorizada para hacer esos estudios, violando las leyes, por lo cual también lo denunciamos frente a la Oficina de Ética Pública. Esto ha estado plagado de irregularidades desde el comienzo, y ahora lamentablemente Mendoza empieza a vivir las consecuencias de este desarrollo irresponsable de una industria que en el mundo se conoce como la industria de la muerte, y que en Mendoza intentaban decirnos que con controles todo iba a ser seguro y todo iba a ser de desarrollo y prosperidad para los pueblos en esta zona de Vaca Muerta, y ya estamos viendo que es todo lo contrario. Lo que se viene es enfermedad, abortos espontáneos, muerte de animales, sequía y actividad sísmica exacerbada, porque el fracking causa sismos, y aquí yo, hablando con expertos en el tema, en Alemania, no pueden creer que se haya instalado el fracking en una zona altamente sísmica como Mendoza, con lo cual es una bomba de tiempo para las poblaciones, para las ciudades. Y ustedes, si me permitís decirles, que ustedes están en La Pampa con este conflicto y los ha dividido tanto este tema con los mendocinos,
pero que es hora de que se aúnen fuerzas, porque ustedes de La Pampa pueden salvar el Atuel para La Pampa y para Mendoza, porque hay agua suficiente, incluso con el cambio climático, si se hacen las obras y la inversión necesaria para que se pueda desarrollar la agricultura y la vida por encima de las industrias de la muerte, como el fracking que impulsa Cornejo en Mendoza. Y como se trata de una jurisdicción... Sí, decime. Esteban, usted dice que hay, me quedé con el concepto de que hay agua suficiente, que, digo, salteando este precepto que Mendoza sostiene de que el Atuel es mendocino, no un río argentino, digamos, compartible, ¿no? Pero, digamos, hay agua suficiente para que Mendoza irrigue lo que necesita y se restablezca el caudal fluvio ecológico del oeste pampeano. Eso dice usted. Si no existiera el fracking y si se hicieran las obras necesarias que se pueden hacer, porque no estamos hablando de un desierto como lo era Israel, por ejemplo, hay ejemplos en el mundo de muchos lugares mucho más secos y desérticos que han podido desarrollarse y que han tenido agua suficiente con la inversión y la infraestructura necesaria, pero estamos frente a una situación donde el gobernador de Mendoza, ustedes recordarán, dijo: no es razonable pedirle a un desierto que entregue agua. No obstante, cuando se trata de estas empresas extranjeras que le piden millones de litros, se la está dando de manera ilegal y en detrimento de ustedes, tanto como de todo el sur mendocino. La importancia... Quisiera preguntarle, porque usted mencionó al comienzo de esta charla el Departamento de Irrigación como uno de los por qué usted ahora vive en Alemania. Me quedé pensando en esto mientras lo escucho con mucha atención. Usted es un exiliado en democracia, digamos, literalmente es así, amenazado a su familia y demás. Quiero ir sobre eso, Esteban. ¿Ante qué estamos? ¿Quiénes son Irrigación? ¿Son más que Cornejo gobernador? ¿Son más que Macri presidente? ¿Quiénes son? Mira, diste en una tecla clave, porque hace 2 días salió una noticia de parte de un diario muy importante de Mendoza, un diario oficialista, donde revelaron que los sueldos del personal, de los funcionarios de irrigación, son muy superiores al sueldo del propio Cornejo. Y eso no es casualidad. Están cobrando en algunos casos más de 2 millones de pesos por año, un sueldo que supera los 200.000 pesos mensuales, y en el caso de cargos que son relativamente secundarios, como los cargos del subdelegado de General Alvear, el consejero del Atuel, tienen unos sueldos muy inflados que tienen que ver, y esto por supuesto a espaldas de los productores que se están muriendo de hambre, pero están financiando con sus impuestos, con las tarifas, estos sueldos exorbitantes, que también tienen que ver con la compra de voluntades que tiene esta estrategia de instalar el fracking en Mendoza. Es necesario mantener a los operarios de esta traición muy contentos, con sueldos abultados, porque son los que están poniendo la firma, los que están poniendo la cara para decir toda esta gran cantidad de mentiras que tarde o temprano se va a caer, y para eso les están pagando muy buenos sueldos. Pero Irrigación, como ente autárquico de la provincia de Mendoza, se supone que es independiente del Ejecutivo, pero no podría ser más lejos de la verdad. Irrigación se ha transformado en un abierto lobista del fracking, defendiendo y entregando el agua de Mendoza, que cada vez es más escasa y que está llevando a la provincia a la peor sequía de su historia, según datos oficiales del propio Departamento de Irrigación. Le están entregando hasta 40 millones de litros de agua por pozo a las empresas de fracking, que son de Vila Manzano hasta el momento. Muy pronto va a iniciar YPF. Y esta mafia de Vila Manzano, Cornejo, han comprado desde referentes políticos, ambientales, del Departamento de Irrigación. Y bueno, el pueblo de Mendoza se movilizó de manera contundente, con movilizaciones inéditas a nivel nacional e internacional el año pasado, y dentro de esa intensa lucha el gobierno lo que intentó fue generar casos ejemplificadores para silenciar al resto, para desmovilizar a la gente sembrando miedo,
Y bueno, me tomaron de punto por haber sido el que publicó esto del informe secreto con Ecoleaks. Y bueno, por suerte los casos se fueron cayendo, los fuimos revirtiendo. Otro caso que me abrieron fue por intimidación pública, diciendo que yo estaba generando miedo en la gente por decir la verdad sobre el fracking, que después se fue demostrando y que está disponible en todas las fuentes científicas del mundo, solo que en Mendoza están tratando de generar un microcosmos falso con la ayuda de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, estaba viendo en el canal 9, que fue uno de los pocos que cubrió este tema en absoluto, el tema del derrame del sábado pasado, y ahí ni siquiera mencionan la palabra fracking. Es notable cómo censuran específicamente las palabras y los términos claves para que la gente no se alerte. Entonces dicen, hubo un pequeño derrame de extracción de petróleo y era líquido del petróleo. No hablan del líquido de fractura, nadie habla de los 600 químicos. El mismo gobierno del sur de Alvear, que dice que quiere una zona de exclusión, presuntamente por estar contra el fracking, fue el mismo que negaba el tema de los químicos del fracking, el mismo que persiguió a los que luchamos por el agua, y es el mismo que tiene la función de neutralizar la lucha en Alvear, porque Alvear siempre ha sido un foco muy fuerte junto con San Carlos, que hace 12 años prohibieron la megaminería, movilizándose fuertemente en las rutas. Y bueno, la función lamentable del intendente alvearense, por el cual yo me tuve que ir por sus amenazas, ha sido esa de neutralizar, y ha tenido también una gran devolución económica por vender al pueblo el fracking, porque hace poco también desde Ecoleaks publicamos que el intendente ha generado una empresa poniendo de testaferros a sus familiares, a su esposa y a su hijo de 20 años, y se ha comprado un patrimonio histórico de Alvear, que era un campo de más de 1.500 hectáreas que le perteneció a la familia Alvear, patrimonio histórico y cultural de la comuna, y lo ha comprado de manera totalmente ilícita y en total silencio, y ahora los medios de Alvear, la mayoría, no han dicho una palabra al respecto, y eso ha sido con fondos que ha recibido de parte de la industria del fracking, a cambio de que le permita poder seguir avanzando, mirando para otro lado. Esa es la función de los políticos. ¿Hay algún país que haga fracking hoy? Bueno, el principal impulsor del fracking en el mundo es Estados Unidos, paradójicamente, uno de los países más desarrollados del planeta, y eso es porque ¿quién está a la cabeza de Estados Unidos? Donald Trump, una persona que niega el cambio climático, pero construye paredes en sus cursos de golf en la Florida para evitar, y en Irlanda, donde también tiene campos de golf, para evitar que el océano al crecer le inunde los campos. O sea, él sabe perfectamente las consecuencias, y hasta estaban diciendo hace poco que bueno que el Ártico se esté derritiendo, porque eso va a generar nuevas rutas de transporte y de comercio en el mundo. Esa persona está generando en el planeta una gran presión política, porque el fracking en realidad es una gran burbuja financiera que ni siquiera es rentable a nivel económico, tiene grandes burbujas de deuda que no pueden pagar, y por ejemplo la cuarta empresa más grande del mundo hace poco se declaró en bancarrota, Weatherford, porque las grandes deudas, a medida que la Reserva Federal Norteamericana incremente los intereses, por eso hay una gran puja de poder ahí, no pueden pagar las deudas las empresas. El tema es que el fracking requiere tanta energía para extraer de tan grandes profundidades el gas y el petróleo, que no es rentable con estos valores del mercado internacional. Está manteniéndose de manera artificial en Estados Unidos a través de este crédito a tasa cero, y en Argentina a través de los tarifazos de gas que pagan todos los usuarios, que fue parte del acuerdo con Chevron para garantizarle a las empresas un mínimo de rentabilidad, porque hay una gran presión geopolítica. Esto tiene que ver con inundar el mercado con petróleo, que eso hace bajar el precio del barril y destruye a las economías adversas de Estados Unidos, como Rusia, OPEP, Irán, y le da a Trump una energía barata para desarrollar la industria norteamericana, lo cual es su principal objetivo. El tema es que en Argentina
estamos financiando nuestra propia destrucción y subsidiando nuestra propia destrucción mientras nos venden espejitos de colores, como que esa va a ser la salvación del país. Y si algo se puede haber aprendido de la historia, es que los países ricos en petróleo, en gas y en recursos naturales han sido los más empobrecidos por estas grandes empresas que llegan, extraen y contaminan y se van dejando un pasivo ambiental que nadie luego se quiere hacer cargo. Pero volviendo al tema de ustedes en La Pampa, también tienen una ley, un proyecto de ley muy importante para prohibir el fracking. Ustedes están a tiempo para hacerlo. Lo impulsó un diputado el año pasado y es muy importante que eso se reactive y se logre la prohibición del fracking en La Pampa, porque es una provincia en los márgenes de Vaca Muerta y hay que evitar que a ustedes les pase lo que ya está pasando con el Atuel, que también los va a perjudicar en forma directa, y esto recién empieza. Y como la jurisdicción de la cuenca del Atuel es interprovincial, ustedes tienen una forma de lograr que la Corte Suprema pedir que vaya un comité internacional a hacer un análisis, a auditar los sitios del derrame, porque en estos momentos está en manos de una empresa contaminante que oculta también la información y comunica lo que le conviene. Por ejemplo, están diciendo que no fueron 2 millones de litros, sino 4.500 litros solamente. Imagínense con los volúmenes que manejan y con un día entero que estuvo perdiendo ese caño, si habrán salido 4.500 litros cuando eso es lo que se escapa en un segundo de un caño así. Una gota, claro. Eso, y ustedes tienen la capacidad, la potestad, como es un conflicto interprovincial, si bien yo entiendo que el Atuel ha dividido a La Pampa y a Mendoza, el Martín Fierro dice los hermanos sean unidos porque si no los devoran los de afuera. Bueno, ahora creo que el Atuel debe unirnos a todos, porque los de afuera son las empresas multinacionales extranjeras que están devorando recursos. Los de afuera están adentro, yo lo escucho con avidez, con atención y mucha avidez, y pienso en este espejo de colores que se nos vende como que Vaca Muerta ahora, es el latiguillo presidencial cada vez que... Es más, Macri viaja seguido a Vaca Muerta, va con los principales empresarios, va todo el tiempo y habla del desarrollo, de lo que nos espera, de las bonanzas que se vienen con el desarrollo de Vaca Muerta. Lo que usted nos plantea es que efectivamente las únicas inversiones que han llegado a Vaca Muerta son justamente norteamericanas. Es cuestión de ponerse a escucharlo a usted y ponerse a pensar en lo que está pasando, nos está pasando delante de los ojos. Y bueno, los ciudadanos cuya prensa oculta estas cosas, indudablemente no se enteran, y si no nos enteramos no sabemos. Si no sabemos no podemos actuar. Carlos, y ustedes saben que además de eso, el gobierno norteamericano está construyendo una base militar en la provincia de Neuquén. Eso es para controlar Vaca Muerta y garantizar el cobro de esa garantía que el presidente ha puesto para el pago de la deuda externa del FMI. Por eso ahora, ustedes saben que... Sí. Por eso tamaño préstamo también me empieza a cerrar esto. Es la primera vez que el Fondo Monetario presta 57.000 millones de dólares. Nunca en su historia hizo eso. Sí, entre los... Argentina ahora representa el 60, creo, o 70% del total del dinero que ha prestado el FMI a todo el mundo, lo cual es inédito y tiene que ver con esto, y le han dado una base legal para que luego puedan ir a cobrárselo a Argentina. Y quiero decirte algo más. Sabes que este derrame que se ha dado el sábado pasado, por algo similar que ocurrió en Uruguay hace unos años, se prohibió el fracking a nivel nacional en Uruguay, en el departamento del Salto, con un derrame de estas características que hubo. Se logró la prohibición por la movilización popular. Y yo quiero decirles que en Alvear me ha contactado mucha gente que están preparándose para reactivar la movilización a las rutas. Y esto coincide con una acción legislativa que se ha dado por pedido de las asambleas mendocinas por el agua pura. Se pidió la sesión para prohibir el fracking de una vez por todas en Mendoza. La legislatura en primera instancia negó el pedido, pero ahora se ha pedido preferencia con despacho para este próximo miércoles. Y bueno, eso debe estar acompañado de una gran movilización en las rutas
y qué bueno sería si ustedes de La Pampa también pudieran acompañar de la manera que sea la gran acción que pueda hacer el pueblo de Alvear, el pueblo de San Carlos, y de forma interprovincial generar la presión necesaria, que es la única forma, y en un año electoral, para que se pueda prohibir definitivamente el fracking y salvar el río Atuel, que es lo Claro. que nos debe ocupar a las dos provincias, porque es salvar el agua, salvar la vida. ¿Cuántos niños deben morir de cáncer, de leucemia? ¿Cuántos abortos espontáneos tenemos que Sí. esperar que ocurran Bueno. para que se movilice la gente? Porque luego va a ser demasiado tarde. Ujú. ¿Usted como argentino vota en el extranjero? Sí, sí, me voy a registrar acá para poder votar desde Berlín. ¿Le puedo preguntar a quién? Mira, yo tengo que ver cómo se desarrolla esto, pero la verdad que tengo mis dudas con respecto a lo electoral porque todos los gobiernos Ujú. han contaminado, todos los gobiernos han entregado. Yo creo que es necesario que surja algo nuevo en algún momento porque en el área ambiental y la entrega de la soberanía y de los recursos naturales ha sido flagrante y ha atravesado lamentablemente prácticamente todos los gobiernos argentinos. Claro. Esteban, ha sido un verdadero lujo escucharlo, poder tener esta claridad, incluso desde lo radial, nos felicitamos de poder haber hecho un contacto desde Alemania con buena claridad para que los oyentes pudieran escucharlo con nitidez y poder desgranar de a poquito esta cantidad de información que usted nos ha dado. Le agradecemos mucho, de verdad, que se haya tomado el tiempo para darnos esta charla. Gracias a ustedes y a todos los pampeanos que no estén al tanto, quiero invitarlos a unirse al grupo de Facebook que contamos en Mendoza, que se transformó rápidamente en el más grande del mundo, con más de 30.000 personas, contra el Ajá. fracking, que se llama Mendoza sin fracking, todo junto, oficial, entre paréntesis oficial. Ese grupo es la única herramienta comunicacional grande con que contamos que nos permite romper la censura del gobierno y de los medios que el gobierno ha comprado para poder estar comunicados, y sería muy bueno si desde La Pampa también se pueden coordinar acciones para ejercer la presión necesaria que deberá ser en las rutas, porque no hay otra forma, porque de esa forma se logró la ley que protege el agua de Mendoza de la megaminería hace 12 años, hace poco se cumplió el aniversario y ahora es el momento, porque si no lo frenamos ahora, esto se va a transformar todo el sur de Mendoza y La Pampa en una gran zona de sacrificio, como las mismas empresas reconocen en sus informes internos, que las zonas afectadas por esta actividad son zonas de sacrificio y zonas sacrificables, porque Claro. no, luego es imposible otro tipo de matriz productiva, no es compatible con ningún tipo de producción agrícola. Observen el caso de Allen en Río Negro, que era la capital nacional de las peras y las manzanas, hoy no puede exportar a ningún lado por la gran contaminación que tienen las frutas, y eso está siendo consumido en el mercado interno por ustedes, por Mendoza, por Buenos Aires, sin que nadie lo diga, porque los controles, una vez más, no existen. El gobierno está mintiendo, Irrigación está mintiendo. Le pido a todos los mendocinos que se movilicen y no esperen a que sea demasiado tarde. Ujú. ¿Cuál es su actividad hoy en Alemania? Bueno, yo acá estoy continuando con mi carrera de científico. No te conté la larga historia porque no dan los tiempos, pero antes de irme a Mendoza estuve 10 años trabajando en California, en el Silicon Valley. Ajá. Fui a Mendoza a Alvear para desarrollar dos emprendimientos, uno de ellos tecnológico y el otro ecológico, los cuales fueron ambos destruidos por nuestra lucha contra el fracking. Y acá estoy otra vez trabajando en el laboratorio con el tema de la inmunología, la biotecnología, que siempre fue mi carrera y acá la puedo continuar. Lamentablemente en Argentina también la ciencia está sufriendo muchísimo y Mm. tampoco soy el único científico, si bien yo me fui por otras razones. La mayoría de los científicos que conozco de Argentina se están yendo o ya se han ido o están buscando la forma porque el CONICET está siendo desmantelado. Es realmente muy triste todo lo que está pasando con nuestro país. Sí, sí. Un gran abrazo, Esteban Servat. Muchísimas gracias. Volveremos a charlar. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente. Salud.